Y el doctor Coronel, yo creo que ya Wilfrido no necesita más presentaciones, además de acá de Cartagena, profesor, investigador, admirado por todos los infectólogos pediatras del país. Nos encanta trabajar con él y es muy generoso con sus datos. Wilfrido nos va a hablar de vacunación contra el dengue, Qdenga, rompiendo paradigmas. Muchas gracias, Will, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Venga, yo la ayudo. No, ¿la ayudo? Seguro. Cuidado. No. Muy buenas tardes, nuevamente. Pues primero que nada, pues agradecer que estén aquí todavía. Es un aguante impresionante. Ustedes se acuerdan que yo les tomé una foto hace ratito, ¿verdad? Ah, bueno, listo. Ahorita se las voy a mostrar. Lo otro que quiero decir es que ojalá tengamos mucho más estos espacios. Yo creo que ha sido para mí, o sea, no sé si para ustedes, muy enriquecedor, porque estamos hablando mucho más de prevención que tratamiento. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir, prevenir. Créanme que ahorita estamos viendo muchos casos de dengue con mucho compromiso encefálico, mucha miocarditis y que realmente no tenemos a veces nada que hacer. Entonces, prevenir todos estos casos creo que es supremamente importante. Y en esta última parte del día, miren que ha sido mucha más de prevención. Yo sé que a ustedes muchos les gusta la última molécula, el último antibiótico, todo lo demás, pero yo creo que hacia la parte de prevención debemos de girar, ¿de acuerdo? Y yo creo que Colombia está dando un paso supremamente importante en eso. La manera como voy a abordar esta charla, la quise abordar es para que ustedes de pronto miren cuál es la estrategia que utilizan los países para poder introducir una vacuna. Adapté algunas cosas, pero la estrategia la que voy a usar es esa. Y esta vacuna puede ser la de ahorita que le estoy presentando o puede ser cualquier otra vacuna, ¿de acuerdo? Entonces lo que hice fue tomar todos los datos y adaptarlo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esos son mis conflictos de interés y esa es la foto que les acabo de tomar. O sea, pero yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿de verdad ustedes les gusta Cartagena? Porque créanme que a pesar de que Cartagena tiene algunos privilegios, es un riesgo venir a Cartagena. Es en serio. Entonces, un riesgo es quedarse en Cartagena, pero tienen que quedarse bien, o sea, protegidos, vengan protegidos. Y ahorita, miren, o sea, es que nosotros estamos teniendo dengue, zika, chikungunya y oropuche. Igualmente en Turbaco, ¿no? Entonces, porfa, vengan protegidos a esta ciudad, ¿vale? Por favor. Ok. Se están poniendo nerviosos. Les quiero presentar ahora, ese es el salón, así como le llamo, el salón de los espejos de los arbovirus. ¿Y por qué es el salón de los espejos de los arbovirus? Y es porque, así como ustedes lo ven, resulta que se están reflejando una sola imagen. Les pregunto así como hace rato en Meningo, ¿quién de ustedes es capaz de tener un paciente en urgencia con fiebre, cefalea, dolor retroocular, artromialgia, dolor abdominal y diarrea? Decir, es un dengue, un zika, un chikungunya, oropuche, mayaro o influenza o meningo. Ninguno de ustedes. Y resulta que los flavivirus, igualmente todos los arbovirus, se ven así. Todos nosotros lo vemos así. Pero tenemos que hacer muchas cosas para poder determinar quién es quién. Entonces, si cada vez estamos abordando uno en el cual tenemos algunas estrategias de prevención, yo creo que vamos a ir tachando algunos. Y esto lo digo porque todas estas zonas que ustedes ven aquí, hay coinfección tanto de Zika, mayaro, chikungunya, ¿de acuerdo? E igualmente dengue. Como lo pueden ver acá, ese es uno de los síndromes diagnosticados aquí o hechos aquí en Colombia, que es Chiden más Zika, es decir, a la vez circula chikungunya, dengue, mayaro y Zika. Y ya ustedes saben que tenemos oropuche en este momento en Turbaco, o sea, aquí en Turbaco, en Bolívar. Es aquí a menos de una hora, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todo este salón de los arbovirus, dengue, ¿de acuerdo?
es uno de los principales que afecta a muchos de los países, por eso lo he puesto allí. Pero dengue, cuando uno mira así el paciente con dengue, que no le mira la cara o no mira realmente qué es lo que me está mostrando, puedo que sean cualquiera de los que están arriba, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que usar varias estrategias para poder definir quién es quién. Entonces, dengue en este momento lo vamos a traer aquí y vamos a mirar qué estrategia podemos tener para dengue, ¿de acuerdo? Entonces, lo he utilizado de esa manera. ¿Cuál ha sido, cómo, dónde, de acuerdo, y cuándo se puede introducir una vacuna en un país, en un territorio? Y escogí ahorita dengue, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo un país o una región introduce una vacuna como dengue? Entonces, cuando uno dice cómo, voy a utilizar los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud para introducir una tecnología. Y miren qué es introducir una nueva vacuna. Es decir, una vacuna que no estaba en el país, o de pronto es introducir una vacuna que cambió la presentación o la forma de utilizarse. En este caso voy a utilizar una vacuna nueva en el país, ¿de acuerdo? Esa es la primera estrategia. Y voy a usar las estrategias de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Si ustedes pueden ver, en la parte de arriba dice regulación política, es decir, una entidad a nivel mundial que haya hecho una regulación sobre la patología que voy a estudiar o voy a implementar, carga de enfermedad, ¿sí? Además de eso voy a mirar eficacia de la vacuna y sus cualidades, pero también si hay comparación de esa vacuna o de esa tecnología. O sea, voy a utilizar estas estrategias que están bien descritas por la Organización Mundial de la Salud para introducir una tecnología, ¿de acuerdo? Entonces empiezo con eso y todo tiene que ver con una decisión cuando yo le muestre a la parte política si se introduce una nueva vacuna o se pospone. Y todo tiene que ver con una voluntad política, desgraciadamente, nacional o internacional. O sea, todo lo que le estamos mostrando aquí, pues, no sé si, bueno, voy a hablar de buenas maneras. Yo creo que hay gente de la política aquí, ¿cierto? Bueno, esas personas, entonces las necesitamos que miren todo lo que estamos mostrando para que haya una voluntad política, para que se introduzca una tecnología. En este caso puede ser una vacuna o cualquier otra. Entonces, voy a mostrarle todo lo que tenga que ver con carga y qué es lo que nos está afectando. ¿Por qué la vacuna de dengue se introdujo en ese momento en Colombia? Les voy a dar los datos a ustedes. Entonces, las arbovirosis son una amenaza en ese momento más de 50 años, pero ahorita son mucho más una amenaza. Esa es la historia de dengue. Ustedes no se pueden olvidar de la historia. Anteriormente, lo que teníamos era una introducción del dengue hasta los años más o menos 45, 46. Y allí prácticamente se estaba como erradicando el dengue, ¿de acuerdo? Y entramos a una fase o una etapa de erradicación del vector. Y quiero que ustedes se lleven otra cosa. No es solamente la vacuna. Para erradicar o para terminar esta patología se necesita una estrategia y ahorita van a ver ustedes cuál. Pero una etapa de erradicación que casi así terminamos con ella, hubo varias cosas por las cuales no. Y posteriormente ahorita estamos en una etapa de reinfectación. Una etapa de reinfectación que empezó con los brotes en Cuba. Imagínense, en ese año ya sabíamos qué serotipo y qué genotipo estaba afectando. Ojo que ya ahorita hay una nueva clasificación genotípica y ahorita se las voy a mostrar. Pero posteriormente todos los demás brotes, miren cómo empezó a afectar los brotes y muchos países que no estaban reportando. Pero también la coinfección con varios serotipos. No era un solo serotipo, sino que eran varios serotipos, ¿vale? Eso es lo que teníamos antes. Y miren ahorita la proyección a 2080, o sea, hasta 2080. Eso quiere decir que vamos a tener mucha más expansión del dengue a medida que vamos avanzando. Ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo ese panorama, les voy a mostrar qué es lo que está pasando en este momento a nivel mundial. Eso es lo que necesita un ente regulador que yo le muestre. Dígame qué está pasando a nivel mundial y dígame qué está pasando a nivel nacional. A nivel mundial, esto es hasta la semana 22 de 2024. Más de 8 millones de casos van, ¿de acuerdo? O sea, miren esa exageración comparado con el 2023. O sea, cada vez tenemos muchos más casos. Pero ahora
les voy a mostrar qué pasa en Colombia, porque lo que estamos hablando es por qué se introdujo la vacuna en Colombia, qué es la carga de enfermedad y por qué es un país hiperendémico. Cada vez que yo les muestre un mensaje, ojalá no se les olvide el mensaje que les estoy dando, porque eso es lo que necesita el ente regulador para poder decir, yo voy a introducir esta vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, Colombia en este momento es un país hiperendémico. ¿Por qué es un país hiperendémico? Lo vamos a ver. Miren esto hasta el 2024, semana 22. O sea, miren el 2024 comparado con 2023. O sea, miren cuántos casos van hasta el momento. 175,000 casos, ¿de acuerdo? Comparado con otras regiones. Perú, muy similar, pero miren Ecuador, y ahorita les voy a mostrar otros datos. Pero ya Colombia está sobrepasando todo. Ahora, miren allá. ¿Qué necesito saber? Desglóseme esta patología. ¿A quién está afectando más? La línea verde son los datos de dengue sin signos de alarma. Y miren cuántos son, más o menos entre el 45 y el 55%, más de 114,000 casos. La línea amarilla es con signos de alarma y la rojita abajo es dengue grave, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos los datos. Y miren al final, 2024, cómo se aumenta toda esa sombra azul. Es decir, la carga de enfermedad cada vez es mucho mayor en Colombia, mucho mayor en Colombia. Ahora, miren la incidencia, más de 500 por 100,000. Pero miren que hay sitios en los cuales está por encima de 1,000 por 100,000. O sea, eso créanme que es una exageración que yo les estoy diciendo. En esta zona, es decir, ya yo sé que es un país hiperendémico, ya yo sé cuáles son mis zonas más afectadas, y ahora sé cuáles son las mucho más afectadas, ¿de acuerdo? Pero ahora miren el mapa de Colombia hasta el 2024, hasta junio. Lástima que no se vea a tanto, pero allá todos los punticos negros es un caso en Colombia y el mapa está lleno de punticos negros, en serio. Pero miren dónde está más rojo y amarillo. Es decir, ahí se concentra el 67% de los casos, incluyendo norte de Santander. Es decir, además de que tenemos todo en Colombia, ya yo sé parte de Colombia donde tengo más afectación. Pero ahora, ¿qué es lo otro que necesito saber? ¿Qué es lo otro que necesito saber? Tengo circulación de los 4 serotipos, de 2, de 1, ¿cuál? Ahora, ¿cuáles serotipos circulan en Colombia? Quiero que se graben esta parte. El cuento que antes era de que a mí me daba dengue por un serotipo y no me volvía a dar, es una vil mentira ya. A ti te puede volver a dar dengue por el mismo serotipo, pero por otro genotipo y además por una subclase del genotipo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces en Colombia circulan los 4 serotipos, los 4, pero ha sido un poco constante Colombia con relación a los genotipos. Es decir, del serotipo 1 circula siempre el genotipo 5, siempre. Del 2, por ejemplo, circulaba antes el asiático americano, que era el genotipo 3. Y miren que ahora hay otro genotipo que es el 2, que es el cosmopolitan, en el serotipo 2. Y del 3 siempre circula el genotipo 3 y del 4 el 2. ¿De dónde sacó eso? Esta es la nueva clasificación de genotipo. Y miren que ya es serotipo, genotipo, linaje mayor y linaje menor. O sea, ya no puedo ser que solamente el serotipo 2 o el serotipo 3 o el 1. Tengo que decir qué genotipo y además de eso qué linaje es. Y miren allá la gráfica de la izquierda para ustedes. El primero es el serotipo 1 y ustedes ven que toda Sudamérica, hay una barra azul. Eso quiere decir que el serotipo 1 solo circula el genotipo 5. En cambio, en el serotipo 2, miren que hay una barra amarilla, era el asiático americano, el genotipo 3, y ahora está circulando el cosmopolitan. Por eso usted ve que la franja amarilla se está llenando de verde. Y miren abajo el serotipo 3, circula siempre el genotipo 3. O sea, es constante, ¿de acuerdo? Y el 4, el 2. Ahora, ya les dije cómo. ¿Cómo puedo introducir una vacuna? ¿Qué necesito? Esos son los datos que necesito para introducirla. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hago? El momento son las edades, ¿de acuerdo? Y quiero que no se les olvide las edades. Entonces yo les tengo que mostrar a la entidad pública
de mi población, cuál es la más afectada y cuál es la edad más afectada. Estos son los datos de Colombia, 2019, 2020, y miren dónde está la mayor cantidad de casos sin signos de alarma, con signos de alarma y grave. Entre los 5 y 19 años, 15 y 24 a 44 años. Pero aquí, lástima que el puntero no sirva ahorita, pero entre los 5 y 15 años está la mayor cantidad de casos, ¿lo ven? O sea, los adolescentes. Pero los adultos jóvenes están más afectados también. Pero quiero que miren la barra pequeñita, la de menos de 4 años, ¿de acuerdo? La menos de 4 años. Y miren que al final de la línea hace otra vez un repunte del lado derecho. Es decir, me está afectando la población de 45-60. Es decir, mi objetivo poblacional en Colombia es entre los 5 y 15 años, pero tengo una población menor de 5 años afectada y una mayor de 45. Ojo, pero esto es lo actual, 2024. Miren la tasa de incidencia entre los 0 y 4 años. Entre los 0 y 4 años, 800 por 100.000. ¿De acuerdo? Entre los 5 y 9, 1.352 por 100.000. Y entre 10 y 17, 1.379 por 100.000. Es la población más afectada en Colombia. O sea que si yo introduzco una vacuna, ¿en dónde la voy a introducir? En ese grupo etario, ¿de acuerdo? Pero ojo que en Colombia están afectándose la población de 60 años también, así como en Argentina, por ejemplo. Eso no lo puedo dejar por aparte. Y esto es, ¿dónde introduzco esta vacuna? En sitios donde hay una seroprevalencia mayor del 80%. La Organización Mundial de la Salud dice mayor del 60%. Ojo, ¿dónde la introduzco? En población con más del 60% de seroprevalencia. Este estudio mostró cuáles países tenían mayor seroprevalencia. Y miren, Colombia, Filipinas y Honduras tienen más de 80% de seroprevalencia entre los 8 y 10 años. Se lo vuelvo a repetir. Filipinas, Honduras y Colombia tiene seroprevalencia, más del 80% en la población de 8 a 10 años. Mírenlo. Pero además de eso, Colombia es el país con menor edad, pero con mayor seroprevalencia, 5 años. Es decir, que es un país así para la introducción de la vacuna. Entonces, ya llevamos cómo, cuándo, ahora dónde. ¿Dónde introduzco esta vacuna? Ok, esto es la carga de enfermedad de dengue, ¿sí o no? Muchos países afectados. Miren esto al 2024. Todos estos países de América, no me estoy metiendo con Europa y otros más, pero miren todos estos países. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Colombia tiene una seroprevalencia mayor del 80% en la población de 8 a 10 años. ¿Lo ven aquí? Esa línea punteada verde pasa de los 80 y baja a la edad. Allá es Filipinas, acá abajo es Honduras y Colombia es este de aquí. Es decir, que la población colombiana entre los 8 y 10 años tiene una seroprevalencia del 80%, ideal para la introducción de la vacuna. Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Que una entidad regulatoria internacional dé el aval de la vacunación o diga, ¿eso sirve o no sirve? ¿De acuerdo? Entonces, la EMA europea en diciembre de 2022 aprueba la vacuna de TAP 003 o Qdenga en este momento. Eso está en esa publicación, la pueden encontrar, la pueden bajar completamente gratis. Después de 5 años de seguimiento, aprueba la vacuna, ¿vale? Pero el ente asesor hace una reunión, exponen todo lo que es la evidencia que ustedes están mostrando, que están viendo ya del lado aquel, es decir, de eficacia, inmunogenicidad y todo lo demás, para poder hacer una regulación, ¿de acuerdo? Una recomendación. Eso es septiembre de 2023 y definitivamente en mayo de 2024 hacen el paper o el position paper sobre la vacuna de dengue, ¿de acuerdo? Entonces, tengo entes reguladores internacionales que me están avalando que esta vacuna se debe aplicar o se debe introducir en zonas con seroprevalencia mayor del 60%, en la población que puede estar entre 6 y 16 años,
¿de acuerdo? Y miro a ver qué es lo que más tengo con relación a ello. Ahora, ¿qué necesito? Ver y comparar con otras estrategias también. Y aquí va el otro aviso parroquial. No podemos satanizar a las vacunas, ¿de acuerdo? Todas las vacunas son buenas. Ojalá no satanicemos las vacunas. Todas tienen unas fortalezas que otras, ¿de acuerdo? Y unas diferencias y otras. Porque acuérdense que tenemos un antecedente con las vacunas de dengue. Y esto es una oportunidad para poder aplicarla en nuestra población. Entonces, ¿qué necesito? Ver qué pasa con las demás vacunas. Esto es el pipeline de vacunas de dengue. Las que están encerradas son las que en este momento tenemos. Las primeras, que es la vacuna de Dengvaxia de Sanofi, ¿de acuerdo? Licenciada. La TAP 003, que es la vacuna de Qdenga, licenciada. Y la TB 003 y 005 de Butantan o el NIH, que está en desarrollo. Tenemos algunos datos, pero está en desarrollo, ¿de acuerdo? Esas son las 3 vacunas que tenemos en este momento. Esta es una comparación de las vacunas. La primera es la de Dengvaxia de Sanofi, donde su esqueleto era fiebre amarilla, del virus de la fiebre amarilla. El de TAP 003, que es Qdenga, miren que el esqueleto es serotipo 2, ¿sí? Y se le ancla la proteína PRM y envoltura de los demás serotipos. Y la de abajo es la de Butantan, ¿de acuerdo? En donde se utiliza cada uno de los serotipos, pero en el serotipo 4 se ancla el 2, ¿vale? Esa es una de las comparaciones. Y esa es mirando qué han mostrado estas vacunas, ¿de acuerdo? Entonces, la vacuna de Dengvaxia ya tiene datos de efectividad, ¿sí? Todos los conocemos en todos los escenarios, de escenarios graves de dengue, ¿sí? De hospitalización, y todos sabemos qué pasó con la vacuna. Pero ya esta vacuna tiene datos de efectividad y no es una mala vacuna, ¿de acuerdo? Si se utilizara en una población con una seroprevalencia mayor del 80%, ¿sí? Sería igualmente con unos muy buenos datos. Si tengo una población con una seroprevalencia mayor del 80%. El problema ya todos lo sabemos, ¿sí? Y estos son datos de la vacuna de Butantan. Nuevamente, no hay muchos datos, todavía está en desarrollo, pero esos son datos. ¿Cuál es lo atractivo de esta vacuna? Es una sola dosis. La de Dengvaxia eran 3 dosis. Esta es una sola dosis. Aquí están los datos de eficacia vacunal hasta el momento del seguimiento. Son muy buenos datos de eficacia vacunal. Tenemos que mirarla de muy buenas maneras también, ¿de acuerdo? Porque es otra de las oportunidades que podemos tener en nuestros países. Y estos son los datos de eficacia con relación a población seronegativa y seropositiva. Y estos son todos los artículos y todos los estudios que se han hecho con la vacuna de TAP 003, o sea, de Qdenga, en el fase de seguimiento igualmente hasta 54 meses. Y se los voy a resumir en este momento. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿de acuerdo? Con relación a eficacia y seguridad, indicación y dosis. Nos vamos a dirigir a lo que tenemos en este momento, ¿sí? Que es la vacuna de TAP 003 o Qdenga. Miren, contra dengue confirmado virológicamente, que es lo primero que ustedes ven allí en la barra de la tercera, ¿sí? Donde TAP 003, con una buena protección, igualmente para hospitalización. Buena eficacia para todos los serotipos en seropositivos. Ojo, buena eficacia en seropositivos para todos los serotipos 1, 2, 3 y 4. No hubo datos de eficacia contra serotipo 3, porque igualmente habían pocos y muy pocos casos, y en serotipo 4 prácticamente no se hizo porque igualmente muy poquitos casos, ¿de acuerdo? No necesita una evaluación previa para saber si el paciente es seronegativo o seropositivo para poderla aplicar, y ahorita les voy a indicar esto. Pero además de eso, buena tolerabilidad, los eventos adversos como cefalea, mialgia y dolor en el sitio de la inyección, ¿de acuerdo? Así está aprobada en Colombia desde los 4 a los 60 años. Ojo, aprobada desde los 4 a los 60 años, ¿vale? Y miren que
igualmente no necesita confirmación previa y la idea o lo que está recomendado es en sitio con seroprevalencia mayor del 60%. 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre una dosis y otra. Entonces, como la otra vacuna de Dengvaxia de Sanofi, se necesita un test confirmatorio para saber si tuve dengue o no tuve dengue. El comité asesor lanza, después de mirar toda la evidencia en la vacuna de TAP 003, que realmente no se necesita un test previo para poder aplicar la vacuna. Esas son todas las recomendaciones por las cuales se basan, que no se necesita un test previo para poder determinar que yo sea seropositivo para poderme aplicar la vacuna. Es decir, que si soy seronegativo no me la aplican. No necesito un test previo, ¿de acuerdo? Lo que sí necesito es un seguimiento de los pacientes. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, en su position paper, aprueba y da las recomendaciones de esta vacuna, sobre todo en especial de Qdenga, 2 dosis separadas de 3 meses. Ojo, la Organización Mundial de la Salud pone en su position paper de 6 años a 16 años. Pero está aprobada desde los 4 hasta los 60 y en algunos países por encima de los 60. Entonces, ¿qué es lo otro que dice la Organización Mundial de la Salud y su comité asesor de consejo? La recomiendan como su uso pragmático en sitios donde hay seroprevalencia mayor del 60%. Ya les mostré que Colombia tiene más de 80% de seroprevalencia. No necesita un test previo para aplicación de la vacuna, ¿de acuerdo? Lo otro, ideal, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es entre los 6 y 16 años, pero está aprobada desde los 4 años hasta los 60 años. Desde los 4 a los 60. La Organización Mundial de la Salud se basa en los estudios de 6 a 16 años, pero ¿por qué también escoja los de 60? Y miren que población como por ejemplo Argentina, Colombia y viajeros están por encima de 60 años. ¿Y de dónde sale eso? Ese es el estudio de immunobridging, de inmunogenicidad, ¿de acuerdo? Comparando los estudios que se hicieron entre los de 6 a 16 años con población adulta. No hay ninguna diferencia y una muy buena respuesta. Por eso, estos países que están allá, ¿de acuerdo? Lo aprueban de 4 a 60 años. Argentina lo está utilizando por encima de los 60 años, basado en la recomendación de la EMA, que también lo utiliza por encima de 60 años. Ahora, ¿en qué momento está recomendado? 1 o 2 años antes del pico de dengue. Y aquí está la manera como les represento donde más tenemos los picos en Colombia. No está recomendada en este momento en mujeres embarazadas ni que estén lactando, ¿de acuerdo? Y los sujetos, por ejemplo, con inmunosupresión o VIH, que estén inestables o no estén en este momento bien estables desde el punto de vista de su CD4 y lo demás, no debieran de recibirla, pero podían recibirla si están estables desde el punto de vista de su inmunidad. Y ahora, en viajeros, que es la otra parte que estamos incluyendo, porque eso no se tenía en cuenta, ¿qué es la recomendación? Aquí, de acuerdo a la situación del viajero, se podría utilizar individualmente. Siempre son 2 dosis, pero de acuerdo a la situación del viajero, de acuerdo a la circulación de serotipos en el sitio que usted esté, ¿de acuerdo? Y esta otra parte es que no es solamente la vacuna, no es solamente la vacuna lo que va a hacer controlar lo del dengue. Necesitamos una estrategia de reemplazo y de supresión de vectores. Reemplazo y supresión de vectores. ¿Eso cómo se hace? Quiero que miren aquí esto que se llama Walbacha. Ok, ya muchos países están utilizando Walbacha como instrumento, como estrategia de supresión, ¿de acuerdo? O reemplazo de vectores. Ya todos saben cómo funciona la Walbacha. Lo que necesito que ustedes sepan es que, miren, este es el mapa de vectores de Colombia. El izquierdo es donde circula Aedes aegypti. Eso es hasta la semana 22 de 2024. Y miren a la derecha donde circula Aedes albopictus. ¿Quiere que les diga algo interesante? Bueno, creo que interesante. Aedes albopictus está infectado naturalmente con Walbacha.
y la Hualbacha es la A y la B. O sea, él nació con Hualbacha. Es decir, que si usted quiere hacer un control de supresión y de reemplazo para el Aedes albopictus, tiene que usar otro tipo de Hualbacha, como esta que se llama allí, W-MEL. No se puede usar cualquier Hualbacha. En cambio, ese Aedes aegypti no está infectado naturalmente, por eso le puede servir cualquiera. Pero el problema que tenemos en Colombia es que el Aedes albopictus cada vez es mayor. Entonces, tenemos que saber qué tipo de Hualbacha tenemos que usar. ¿De acuerdo? Ese es un gran problema. ¿Y por qué? Ese es el estudio utilizando Hualbacha o Hualbachia en Colombia, en Antioquia, en esas 3 regiones, Bello, Medellín e Itagüí, más de 3 millones de habitantes. Y miren en el lado medio, de acuerdo, todos esos puntos, todos esos picos eran los casos de dengue en esas regiones. La sombra o la zona azul clara es que liberaron el 60% de los mosquitos con Hualbachia y el más azul el 100%. ¿Qué pasó en estas regiones? En Bello se redujo el número de casos en el 95%, en Medellín el 95% y en Itagüí el 97%. Y el dengue confirmado virológicamente disminuyó 46%. Eso a nivel mundial es una estrategia fundamental. O sea, no solamente es usar vacuna, sino también utilizar esa estrategia como Hualbachia, ¿de acuerdo? Pero necesitamos saber qué tipo de Hualbachia tenemos que usar. Entonces, estos son los mensajes para terminar. El dengue sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Hay aumento de los casos y letalidad. En Colombia tenemos circulación de los 4 serotipos, incluyendo muchas partes de América. Definitivamente necesitamos avanzar en prevención. De Envancia, un riesgo en seronegativos, acuérdense, con mayores casos y por eso la hospitalización. Butantan es una vacuna con buenos datos hasta el momento en Brasil, es una sola dosis. TAP 003 ya está aprobada en Colombia y además ya está circulando. Levanten la mano quienes están vacunados contra dengue. Miren, ya está aquí, ¿de acuerdo? Alta protección tanto para seropositivos como para seronegativos. Hay que mantener la vigilancia y ese es el resumen que les acabo de decir. ¿Cómo se introdujo esta vacuna en Colombia? El cómo, mirando los 5 aspectos de cómo se introduce una tecnología. Carga de enfermedad se las mostré, es decir, lo chuleamos. Estudio de costo, ok, estudio de costo. Entonces este fue un Astra que llevó el grupo de Cali a SLIPE, mostrando, miren cuál es el costo por costo de mortalidad y caso de dengue en Colombia. Le mostré los datos de vacuna y lo que faltaría es eso, miren. Factibilidad y voluntad política nacional e internacional, que ya tenemos mucho avanzado y por eso ya está en muchos países, incluyendo Colombia. ¿Cuándo la tenemos que introducir? Colombia tiene indicación desde los 4 a los 60 años, donde Colombia tiene seroprevalencia mayor del 60% y por eso ya está en Colombia. ¿De acuerdo? Y viajeros, ustedes que vienen aquí a Cartagena, la próxima vez tienen que venir vacunados, ¿de acuerdo? Ya está en Colombia la vacuna de dengue. Así que muchas gracias y espero que tengan un buen día. No sé si hay preguntas, ¿no hay preguntas o se acabó, doctora? No se vayan de farra hoy, porfa. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por haberse quedado toda la tarde. Creo que fue una jornada excelente. Gracias a los conferencistas. Aprendimos mucho. Buena tarde.